visual, donde está la voz, está la imagen, el contexto en el que cada uno se encuentra. Bueno, ya hemos concluido propiamente la fase esta del trabajo que consistió en un reto, como yo lo planteé en esos términos, un reto tomar como punto de partida el relato doblaje que analizamos, el relato de Ribeiro. A partir de ello se ha generado una conversación entre nosotros acerca de estas dos grandes vertientes, de estas dos grandes líneas que van en contrapunto, que son el realismo por una parte, y de otro lado la fantasía, ¿no? Bueno, estas son dos tendencias finalmente, dos opciones, entre otras muchas que puede haber también. Ninguna es superior a la otra. En ciertos contextos, en ciertas situaciones, a veces por razones extraliterarias, por razones principalmente políticas, ¿no?, de ese tipo, a veces se ha dado más predilección a cierta línea. Por ejemplo, en la generación del 50 predominó la literatura realista. ¿Por qué? El contexto lo mandaba de alguna manera. Había detrás la teoría de Jean-Paul Sartre sobre la literatura comprometida. Había un contexto de efervescencia, de predominancia del marxismo como concepción filosófica, política, y bueno, eso determinó que, por ejemplo, en el caso de Ribeiro, ahí es clara la actitud de él, se aleje de la fantasía, por lo menos a nivel de publicación, y todos los cuentos que él había publicado en diferentes revistas, que ya ahora podemos leerlos, los hemos leído, los hemos estudiado, ustedes y nosotros, todos esos cuentos eran fantásticos en el sentido cabal, diríamos, de la palabra. Ahora, dentro de la fantasía también hay variantes, hay matices, hay diferentes caminos. Esto lo está estudiando también Elton Honores, profesor, exalumno de la universidad, ha estado en sus tesis, ¿no? De manera que no hemos pensado tampoco, por ejemplo, en lo que se llama la alegoría, ¿no? ¿Qué es la alegoría? ¿Dónde ubicar la alegoría? ¿Lo ubicamos dentro del realismo o dentro de la fantasía? En fin, no lo sabemos. Se fue la imagen, pero creo que ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Parece que hubo algo que ocurrió. Sí. No sé si me escuchan. A ver, pregúntale si te escuchan. ¿Me escucha Galarreta? ¿Me escuchan? Sí se escucha, buenas tardes. Sí se Ya, escucha, pero buenas tardes, buenas tardes. Entonces estábamos haciendo esa reflexión que no quiero sino dejarla allí como una línea posible, ¿no? La alegoría es muy importante tanto en el cuento como en la novela. Por ejemplo, un autor como Saramago, ¿no?, extraordinario en sus novelas, ensayos sobre la ceguera, ¿no? Por ejemplo, hay ahí una alegoría, algo que va más allá o por otro lado, diferente de los caminos que emprenden el realismo y la fantasía. De manera que en realidad nos encontramos con un abanico de opciones, de posibilidades. Es un árbol frondoso, es un árbol fructífero, que en realidad ofrece a ustedes, o a los escritores, a los creadores, ofrece infinitas posibilidades, ¿no? Y a veces ocurre también que, porque si estamos trabajando con el cuento, a veces ese cuento
Y creo que algunos de ustedes han tomado esa opción en esta oportunidad. El cuento se desarrolla, la historia, a través del formato de una carta, por ejemplo, ¿no? Y en fin, las fronteras entre los géneros son flexibles. En realidad todo es posible en la literatura. Lo único que no es posible es, diríamos, lo único que no es posible es traicionar al lector, ¿no? Es decir, desengañar al lector, desencantarlo, no persuadir al lector. Eso es lo importante, y eso depende del arte, de la calidad, depende del carisma, incluso del narrador, y de una serie de factores. Depende, el contexto también es muy importante. Imagínense esta pandemia que estamos viviendo ahora. Imagínense si alguien hubiera escrito una obra hace, por decir, 50 años, ¿no? Si a alguien se le hubiera ocurrido escribir toda esta realidad que estamos viviendo. En ese momento, si alguien evaluaba esa obra, hubiera dicho que es una obra fantástica, ¿no? Que es una fantasía, en fin, un poco tragicómica de un determinado autor. Y miren ustedes, en cambio, en estos momentos, cómo evaluar este nuevo fenómeno, cómo evaluar esta nueva circunstancia. Hay un diálogo permanente entre la realidad y la literatura. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Ya, bueno, seguimos. Entonces, habíamos quedado ya con ustedes precisamente en recorrer todavía esta senda, porque este es un taller de crítica literaria, no lo olviden. Entonces quedamos en que ustedes iban a buscar los cuentos que más les convencieran, los cuentos que más les gustaran o que significaran un reto para poder analizarlos con cualquiera de los métodos, que ustedes manejan, que han aprendido a utilizarlos en los diferentes cursos. Entonces lo que quisiéramos para esta clase es más bien que nos proporcionen digamos, el nombre del relato que piensan analizar, el nombre, el autor, los datos, ¿no? De aquello que ustedes han elegido para hacer un análisis. En este sentido, el análisis es libre. Ustedes pueden tomar, si por ejemplo alguien domina mucho la semiótica, puede seguir ese camino, porque además dentro de la propia semiótica hay tendencias, hay matices. Ya les he dicho que yo soy también un seguidor de la semiótica, pero me quedo con Greimat, no voy más allá. He leído algo de Fontanille y conozco a algunos otros autores, pero he preferido quedarme, por lo menos hasta el momento, con las herramientas que preparó para el análisis Greimat junto con Curtés, ¿no? Estos dos autores que son una suerte de fundadores de este método, que me parece interesante como método, porque permite que ustedes, los críticos, nosotros, los lectores, adoptemos un punto de vista, una mirada, imponemos una mirada, una manera de ver, una perspectiva, un punto de vista, ¿no? Lo cual no significa aplastar al cuento, lo cual no significa, diríamos, ningunear, verbo peruano, el cuento o maltratarlo, no. Finalmente, interesa la función de ustedes como críticos de iluminar, de proporcionar un análisis que convenza a su vez a otros lectores. Incluso el propio autor podría él ponerse en el plan del lector y también entonces hacer su propia lectura. Ahora, no va a haber dos lecturas exactas nunca, porque no estamos en el campo de la matemática, sino estamos en el campo de las humanidades. Incluso podría ocurrir que la señorita Melanie, por ejemplo, analizó 10 años atrás, analizó un cuento de algún autor peruano, podía ser de Óscar Colchado. La señorita Melanie analizó hace 10 años el famoso cuento Cordillera Negra.
Y resulta que ahora, este año, la señorita Melanie otra vez vuelve a hacer un análisis, pero no va a ser exactamente igual al anterior, sea porque ha utilizado otro método, o sea porque ha insistido en el mismo método, pero en todo caso ha incorporado nuevas herramientas. Hay un nuevo, el contexto sin duda va a influir, ¿no? Entonces eso es importante. Y también es importante, diríamos, el arte de la redacción del crítico. Por más que el crítico tenga un método y maneje un metalenguaje, es importante que piense en toda clase de lectores, no solamente el lector especializado. Yo recuerdo como una anécdota de mi formación sanmarquina, que llegó un profesor, no voy a decir el nombre, llegó un profesor y trajo un nuevo método, con un metalenguaje, ¿no? Con un nuevo conjunto de términos que en ese momento eran desconocidos en el Perú, porque venían de Europa. No hay que negar que nosotros somos parte de esa cultura. Entonces él decía, en la actitud, y yo no acepté nunca esa idea, pero él decía, no, hay que escribir de tal manera que no nos entiendan, de manera que no nos comprendan. Miren ustedes, quería que nosotros seamos cómplices de esa actitud. Yo nunca me enfrenté a él, nunca, digamos, le di mi opinión, pero nunca he practicado esa idea de usar un metalenguaje que esté solamente, que lo puedan entender el señor Córdoba, el señor Tupayachi, solamente los alumnos de este curso, punto, nadie más. No, de ninguna manera. Piensen en la gran responsabilidad y al mismo tiempo en la gran posibilidad de realización que implica el trabajo de la crítica literaria. No olviden ustedes que en realidad quienes le dan valor al autor, quienes reconocen y hacen que le dé el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias o el premio Nobel, somos nosotros los lectores. El jurado del Nobel que está en Suecia son un conjunto de lectores, están evaluando como lectores, aunque estas dos dimensiones están muy relacionadas entre sí. A propósito del Nobel, seguramente ustedes que caminan más que yo, porque yo estoy encerrado en casa, probablemente hayan oído que el narrador cubano Leonardo Padura es un candidato fuerte al Premio Nobel de Literatura. Carambas, a mí me da mucha alegría, porque es un autor que he leído, no en su totalidad, pero he leído, por ejemplo, su novela más importante, que es El hombre que amaba a los perros, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una novela amplísima, como de 400, 500 o más páginas. Es una gran novela, ¿no? Es verdaderamente extraordinaria. Y bueno, entonces, si ustedes la leen, que lo van a hacer, si es que ya no lo hicieron, ustedes van a leer esa novela desde cierta perspectiva. Y cada uno de nosotros va a leer desde una óptica diferente. El propio Padura, al comentar estos asuntos, nos da su propia experiencia, ¿no? Nosotros no sabíamos, por ejemplo, no sabíamos que el control de la información en Cuba, en los tiempos del régimen de Fidel Castro, había un control absoluto de la comunicación, de manera que no había forma de enterarse de muchos sucesos, no había modo de saber qué estaba pasando en el resto del mundo. Se fue la luz, se apagó un poquito, pero creo que me escuchan, sí. Y yo sigo adelante. Toca la pantalla del celular, tócala. Porque probablemente ya está. Sí. Así es, cuando pasa eso es porque el celular entra en descanso. Ya está, correcto, son las tretas del débil. Es una máquina inteligente, bueno, entonces, hecha esta introducción, hecho este prólogo de estas cuestiones de la crítica, que son importantes, son parte de nuestro oficio, de nuestra actividad. A propósito, en los materiales ustedes van a encontrar
hay un breviario sobre la crítica literaria de un autor, pero también hay pautas muy precisas para la reseña, porque en algún momento ustedes van a hacer también, como tarea en el curso, van a hacer una reseña, es decir, un comentario sobre alguna obra de reciente publicación, ¿no? Vamos a decir, cuando yo digo reciente publicación, quiero decir 2019, 2020, eventualmente 2018, por decir, 2 años, no más, porque ya luego salen otras obras y hay necesidad de seguir el proceso. Por ejemplo, debo confesar que, sobre todo por razones de responsabilidad académica de la universidad, no he tenido tiempo de leer hasta el momento esta famosa obra peruana, que según dicen es una de las mejores novelas de nuestra literatura contemporánea. No sé si, por ejemplo, el señor Tupayachi ya tuvo oportunidad de leer El espía del Inca. Si es que pudiera contestarme. La pregunta en realidad es para todos. Quienes ya leyeron, ya pudieron leer, o quizá publicar algún estudio, una reseña, qué sé yo, esta novela, cuyo autor en este momento he olvidado, pero la novela fue muy promocionada por todo el Perú, se paseó el autor, es un peruano, no recuerdo ahora el apellido, pero sí lo importante, recuerdo el título, El espía del Inca, ¿no? Que es una novela ambientada en los tiempos de la conquista, y entonces ahí aparece la figura de un espía. En fin, es una novela voluminosa. No he tenido yo oportunidad, por eso le preguntaba a ustedes, quizá alguno de los distinguidos alumnos del taller ha leído la novela, la ha comentado, la ha analizado. ¿Alguna información sobre eso, por favor? ¿Alguien que haya leído? Si hay alguien que haya leído y pudiera darnos algún comentario. El espía del Inca. Conozco al autor, lo he visto presentando su obra con la presencia de Ricardo González Vigil, que ha sido su profesor en la Universidad Católica, ¿no? No recuerdo cómo se llama el autor, pero en todo caso es una novela que estoy seguro sí ha sido mencionada muchas veces y quizá alguno de ustedes ha podido leer, ¿no? No sé cuál sea la situación, en todo caso avanzamos en el sentido de que sí necesitamos que ustedes, como tareas inmediatas, por una parte, señalen qué relato es el que van a analizar. Hemos dado algunos libros de Ribeiro, podrían escoger dentro de Ribeiro, pero no necesariamente. Podría ser que alguien se anime a analizar un cuento fantástico, un cuento alegórico, al estilo de Kafka o el estilo de cualquier otro buen autor. Me interesa, por ejemplo, la figura de Leopoldo Lugones, un escritor de quien Borges habla con mucha admiración. Tenemos grandes cuentistas, Alejo Carpentier, estoy leyendo en estos días a Carlos Schwal, en fin, tenemos una pluralidad de cuentistas clásicos, modernos, posmodernos, en fin, va y viene la literatura. Entonces, eso es lo que quisiera para esta clase. Si cada alumno pudiera decir ahora o darnos esa información de cuál es el cuento que ha elegido, analizar, repito, con cualquier método o una combinación de métodos o de manera, diríamos en todo caso, exhaustiva. Ya hemos hecho algunas aproximaciones a la semiótica, pero podría ser que alguien intente un camino diferente o simplemente un comentario, ¿no? Un comentario en el cual se puede incorporar diferentes conceptos. Lo importante es probar esa competencia lectora de ustedes, ¿no? Lo importante es producir un conocimiento especializado, un conocimiento valioso para el lector. Les digo que y luego
dentro de esa misma línea, ustedes van a elegir también un libro reciente, de los 2 o 3 últimos años, un libro que ustedes hayan estado leyendo y que les gustaría reseñar, les gustaría preparar una reseña. Ahora, en ese momento, que será todavía un poco más adelante, pero ya hay que comenzar a pensar en los libros, vamos a diferenciar allí entre una reseña hecha para, vamos a decir, un periódico, un diario de circulación amplia, puede ser también el Dominical del Comercio, y esta es una reseña académica, diríamos, una reseña estándar, ¿no? Y otra parte, ya la reseña académica plenamente, más sofisticada, si se quiere, un poco más extensa, que se podría publicar, por ejemplo, en una revista como la de Crítica Literaria Latinoamericana, que precisamente este año ha cumplido 45 años. Es una revista importante en la que ha habido hasta el momento, me parece que tres o cuatro directores. El director fundador fue Antonio Cornejo Polar. Me parece que al fallecer Antonio Cornejo siguió Raúl Bueno, creo, no estoy tan seguro, y actualmente la dirige José Antonio Mazzotti. Ojalá vamos a coordinar con José Antonio para ver la posibilidad de que venga a conversar con nosotros, intercambiar algunos puntos, porque es un hombre muy bien informado, y como les digo, además tiene información actualizada sobre Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él vive en Estados Unidos, pero al mismo tiempo viaja constantemente a España, principalmente a España, probablemente también pase a Francia, ¿no? Y luego va y viene en el Perú, ¿no? Constantemente está publicando poesía, crítica, en fin, promoviendo la actividad, etc. Y más, fíjese, este año, 2020, vamos a tener Feria del Libro, pero va a ser una feria virtual, de manera que no me imagino cómo va a ser esa feria, cómo va a transcurrir, de qué manera la tecnología va a funcionar en este caso, porque de hecho presencial no va a ser. Todo lo que sea presencial está prohibido, está expresamente prohibido por el Estado, por las leyes, pero sí sé que va a haber una feria, como siempre hemos tenido, y en ella espero que aparezca ya mi libro sobre Ribeiro, que está en proceso de edición a través del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Espero que pueda aparecer. Eso es lo que me han señalado, pero como es un fondo importante, entonces hay también varias obras que en este momento están en esa misma espera, ¿no? Entonces, como que paso lista, te paso preguntando a ustedes, ¿no? ¿Qué cuento es el que han elegido? El cronograma va a ser de esta manera. Ustedes me dicen ahora o más tarde, a través del correo, me dicen cuál es el cuento que han elegido, el nombre del autor y los datos bibliográficos, ¿no? Los datos confiables para saber que están trabajando con una versión garantizada, reconocida. Quizá pueda ser un cuento que está en una edición crítica. Por ejemplo, si alguien quiere trabajar Ribeiro, puede también utilizar la edición crítica hecha por Cátedra, la famosa editorial. Los críticos tenemos mucha relación con los editores, es parte de este mundo. Los editores, los críticos literarios, los propios escritores, el público lector, en fin, las secciones de los diarios, los blogs. Hay un eco ahora. Soy yo. Sí, bueno, todo esto. Entonces, de paso que voy pasando lista, ustedes me van señalando si ya eligieron ese cuento, que deberá trabajarse para la primera semana de julio, porque durante la próxima semana
ustedes van a tener libertad, no vamos a tener sesiones formales como la de los martes y jueves, sino que ustedes van a aprovechar ese tiempo para seguir trabajando, leyendo, investigando, realizando el análisis, y cualquier consulta será a través del correo electrónico. De ese modo, ustedes también, las 2 sesiones de la próxima semana, las emplean primero en analizar, en preparar ese trabajo crítico, de crítica literaria, que será, por cierto, sometida a una evaluación y tendrá una calificación. Como todas las actividades que realizamos, siempre tienen una calificación y al momento actualizamos. Les pido un poquito más de tiempo para mandar a cada alumno mi comentario sobre los cuentos que ustedes crearon. Eso está pendiente, pero lo iré haciendo a través del correo a lo largo de los días que vienen. A cada uno me dirigiré personalmente para poder conocer mi opinión, porque he tenido oportunidad. Creo que se desactivó la cámara. A ver, un momento. Sí, ahí creo que está desactivada tu cámara, no sé por qué. Ahí está. Ahí está, a ver. Ya. Seguimos. Sí. Bien, normal. entonces Sigamos. eso es lo que estaba señalando. Vamos a pasar lista. Y me dicen en ese momento, aunque de todas maneras vamos tomando nota, y me confirman por el correo, me confirman el cuento que han elegido, de preferencia que sea El cuento de Ribeiro. de Ribeiro, podría ser también en principio de los libros de Ribeiro que hemos señalado, ¿no? Perfecto. En principio ese es el autor estrella, digamos así, pero si hubiera alguna novedad, algo que quisieran que se salga de ese corpus, pero creo que en realidad Ribeiro merece seguir siendo estudiado. Tienen la bibliografía, pueden aprovechar ya los comentarios que también están por ser evaluados, los comentarios que hicieron al artículo de Alejandro Susti, como también a mi artículo, ¿no? Así que en ese sentido, ustedes van a tener las dos próximas fechas, la siguiente semana, vamos a comunicarnos por el correo. Yo voy a enviar los comentarios a los trabajos que ustedes han realizado con la calificación respectiva, y ese tiempo ustedes, repito, lo emplean para avanzar el análisis, ¿no? No es necesario tampoco que sea, digamos, un análisis demasiado extenso. Hay algunos que tienen facilidad para escribir, otros menos, pero un promedio, vamos a decir, de unas 10 páginas aproximadamente. Si ustedes manejan ya seguramente